Muchachos, hoy vamos a ver otra cosa muy importante que es los principios de la farmacología. Los principios de la farmacología, este pedazo es muy importante en el hecho de que a pesar, a pesar de que hay muchos fármacos, o sea, no sé, cualquier cantidad de fármacos que hay, no... Hay unos que solamente el EMT, en esa infinidad, hay un número reducido de los cuales el EMT, el básico, puede suministrar. Y aquí lo vamos a ver. Dice así, introducción. Los medicamentos son una intervención importante disponible para usted como técnico en emergencias médicas. Debe comprender los medicamentos dentro de su ámbito de práctica, al igual que los paramédicos y las enfermeras deben comprender los medicamentos que administran. Si se utiliza adecuadamente, el medicamento puede aliviar el dolor y mejorar la condición del paciente. La administración incorrecta de medicamentos de forma segura y competente puede tener consecuencias graves para el paciente, incluida la muerte. Pilas con eso. Por lo tanto, es fundamental que cuente con los conocimientos y las habilidades para administrar o asistir en administración de estos medicamentos. En este capítulo se describen distintas formas de medicación, las diferentes maneras en cómo se pueden administrar y cómo trabajarlas a continuación. Se analiza en detalle cada una de las 7 presentaciones de medicamentos que se le podría solicitar administrar o ayudar a los pacientes a autoadministrarse. También se explicará cuándo es peligroso administrar estos medicamentos. ¿Cómo tomar medicamentos? ¿Trabajar? ¿Qué? Home medication. ¿Cómo trabajan los medicamentos? Farmacología es la ciencia de los fármacos, incluyendo sus ingredientes, preparación, usos y acciones en el organismo. Aunque los términos drogas y medicamentos a menudo se utilizan indistintamente, el término drogas puede hacer que algunas personas piensen en narcóticos o sustancias ilegales. Por esta razón, deberías usar la palabra medicamentos, que en inglés sería medications. Ok, no drugs, pilas, medications. Es una sustancia un medicamento es una sustancia que se utiliza para tratar o prevenir enfermedades y aliviar el dolor. Sí, para que especificar tanto. Palabras de sabiduría. Es importante que te familiarices con los nombres comunes de las drogas de uso común. Y el abuso de la mayoría de los consumidores no te dirán que consumieron metilendioximetafetamina. Lo más probable es que escuches términos como éxtasis, XTC. ¿Cómo se dice en inglés? A ver. Éxtasis, XTC, molly, rolling or popping. Popping. Investiga estos nombres comunes utilizando una fuente confiable, como los Institutos Nacionales de Salud, el NIH, o los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, que es el CDC. O los Centros para el Control y la Prevención o los Centros de Prevención para Control de Enfermedades. Farmacología. Es el proceso mediante el cual un medicamento actúa en el cuerpo. Existen diferentes tipos de receptores en todo el cuerpo. Los receptores son sitios en las células donde se producen medicamentos o sustancias químicas en el cuerpo y pueden unirse y producir un efecto. Cuando se administran medicamentos, estos se unen a estos sitios y estimulan los receptores para producir un efecto
o los bloquean para evitar que otras sustancias químicas o medicamentos se unan. Cuando se administran medicamentos, estos se unen a estos sitios y estimulan los receptores para producir un efecto, o los bloquean para evitar que otras sustancias químicas o medicamentos se unan. Por lo tanto, como por ejemplo el Narcan. Por lo tanto, el medicamento puede aumentar o disminuir una función normal del cuerpo. Un medicamento que provoca la estimulación de los receptores se llama agonista, o en pocas palabras se dice agonist. Un medicamento que se une a un receptor y evita que otros medicamentos o sustancias químicas se adhieran se llama antagonista o bloqueador, o antagonist o blocker. A ver, pues esto sí es importante. Esto sí lo voy a poner con azul porque a ver, espera, porque este pedacito, estos son pedacitos, por lo tanto, un medicamento que provoca, así. Lo voy a poner por azul porque esto es muy importante. De hecho, lo voy a poner con rojo más bien. Y nuevamente, solamente este pedazo es el más importante. Un medicamento que provoca la estimulación de los receptores se llama agonista. La estimulación de los receptores, pero un medicamento que se une a un receptor y evita que otros medicamentos o sustancias químicas se adhieran se llama antagonista. Que evita que se unan son antagonistas o bloqueadores. Existen otras formas que los medicamentos afectan el cuerpo. Algunos medicamentos pueden añadir electrolitos como el potasio al organismo. Otros medicamentos atacan las paredes celulares de organismos invasores. Por ejemplo, un antibiótico, el objetivo, el objetivo son las bacterias, y un antifúngico es un medicamento que actúa sobre los hongos. Finalmente, los medicamentos pueden modificar la concentración de sustancias en ciertos comportamientos corporales, lo que impulsa el movimiento de moléculas de agua y sustancias químicas de una zona del cuerpo a otra. La dosis es la cantidad, esto es importante. La dosis es la cantidad del medicamento que se administra. A menudo depende del peso o la edad del paciente. La dosis también depende de la acción deseada del medicamento. La acción es lo que se pretende, que es el efecto terapéutico, que es un medicamento que se espera que tenga en el cuerpo. Ok, el efecto terapéutico también se conoce como efecto deseado o pretendido. Estos factores, entre otros, pueden ayudar a explicar por qué una dosis de medicamento funciona de manera rápida y eficiente en un mismo paciente y la dosis tiene poco efecto en otro paciente. Es así. En otro paciente es posible que sea necesario reducir las dosis en adultos mayores, ya que no pueden procesar los medicamentos con la misma eficiencia que las personas jóvenes. Este pedazo también es muy importante. Nuevamente, la dosis es la cantidad de medicamento que se administra. A menudo depende del peso o la edad del paciente. La dosis también depende de la acción deseada del medicamento. La dosis depende de la acción deseada del medicamento. La acción es lo que se pretende. El efecto terapéutico el efecto terapéutico que un medicamento se espera que tenga en el cuerpo. El efecto terapéutico también se conoce como efecto deseado o pretendido. El efecto terapéutico es el efecto deseado o previsto que se espera de un medicamento que tenga en el cuerpo. Y la acción es el efecto terapéutico del medicamento en el cuerpo. Acción. El efecto terapéutico de un medicamento en el cuerpo. Efecto terapéutico de un medicamento en efecto. La acción es el efecto, o sea, el efecto terapéutico, ya entendí. Una va encima de la otra, es el efecto terapéutico
de un medicamento en el cuerpo, pero cuando estamos hablando del efecto terapéutico, ¿sí? Es el efecto deseado o previsto que espera que un medicamento tenga en el cuerpo. ¿Ok? The action y the therapeutic effect. Es el efecto deseado o previsto que se espera que un medicamento tenga en el cuerpo. Es el efecto deseado o previsto que se espera que un medicamento tenga en el cuerpo. El efecto terapéutico. Eso me salió en una pregunta. Ya lo estoy entendiendo. El efecto terapéutico es lo deseado o previsto, mientras que la acción del medicamento es el efecto terapéutico. Ok. Inteligencia callejera. Balanzas se pueden utilizar en hogares, guarderías, escuelas y consultorios médicos para obtener un peso preciso del paciente en la escena durante servicios médicos de emergencia y las respuestas para bebés y niños. Estos dispositivos ofrecen de manera más precisa de calcular la medicación según el peso. Las escalas de casa. Bueno, al administrar un medicamento o a tratar una sobredosis, también debe considerar cómo el cuerpo absorbe, distribuye, transforma o elimina una sustancia en particular. Estas acciones se refieren a la farmacocinética de un medicamento o acciones del cuerpo sobre un medicamento o químico. Propiedades farmacocinéticas de un medicamento incluye lo siguiente: la acción de duración, el tiempo desde el... Ok, primero vamos por lo primero. La sustancia particular, esta sección se refiere... Es que está casi que todo. Administrar un medicamento al tratar una sobredosis también debes considerar cómo el cuerpo absorbe, distribuye y cambia o elimina la sustancia en particular. Estas acciones se refieren a la farmacocinética de un medicamento o acciones del cuerpo sobre un medicamento o químico. Propiedades farmacocinéticas de un medicamento incluye lo siguiente: inicio de acción, tiempo desde la administración del medicamento hasta que se produzcan los efectos clínicos. La duración, el tiempo que persisten los efectos clínicos. La eliminación, cómo se eliminan los medicamentos o productos químicos del cuerpo. La cima, el punto periodo en que se alcanza el máximo efecto clínico para servicios médicos de emergencia y los proveedores. Estos momentos se vuelven particularmente importantes cuando se trata de dolor con opioides y medicamentos o en el manejo de un opioide, una sobredosis con naloxona o el Narcan. La cima, el punto periodo en que se alcanza el máximo efecto clínico. Esto, espera, porque esto necesito entender. No me acuerdo muy bien qué era lo que nos decían. El punto periodo en que se alcanza el efecto clínico máximo de un fármaco. El efecto clínico máximo, o sea, esa es como la duración. Es que esa es la duración, el tiempo que persisten los efectos clínicos. La cima, es que no recuerdo, porque el inicio de la acción es que venga hacia ahí. Aquí debe haber un cuadro donde habla. A nosotros nos mostraron un cuadro. Yo me acuerdo que nos mostraron un cuadro. Venga, farmacocinética. Farmacocinética. Sí, pero yo sé que hay una imagen. Concentración de sustrato, velocidad de reacción, velocidad máxima, ¿no? Que te dice
que te dice cómo va el medicamento. Que te dice, de este periodo a este periodo dura tanto. Lástima. Porque tú puedes, ahí ves discriminado lo que significa eso. Ajá, absorción, metabolismo, distribución y eliminación. Sí, porque eso hay un cuadro para esto, pero bueno. Entonces, inicio de acción es desde el punto cero. La duración, ¿cuánto dura? Que dura 8 horas. Que la eliminación se hace por vía urinaria. Y la cima es el punto del periodo, que se alcanza, que es desde el punto cero hasta lo que alcanza. Esos son el nivel máximo. Ya después de eso, por eso es que te dicen tome este medicamento cada 8 horas. Entonces tú dices, ok, cada 8 horas yo tengo que tomar este medicamento. Es precisamente porque el medicamento, los efectos del medicamento duran 8 horas. Y depende, bueno, y eso dependiendo, porque si tú los tomas de manera oral, el efecto el efecto es diferente. O no el efecto, el tiempo, el inicio de la acción es diferente a como cuando tú tomas un medicamento de manera sublingual o nasal, o incluso de manera ¿cómo se dice? De una vía intravenosa. No me acuerdo. Intravenosa. Muchos medicamentos se transforman mediante el hígado o eliminados por los riñones. Pacientes con hígado o una enfermedad renal se habrá alertado de la farmacocinética de muchos medicamentos en comparación con individuos sanos. Qué traducción tan pecueca en ocasiones. Le saca la pinche piedra que sea de esa manera. Perdón, me estoy comiendo una galletita. Hijo mío, si tú estás viendo este mensaje, o hijos míos, si ustedes están viendo este video, su papá es adicto o era adicto al chocolate. Esa es mi única droga. El chocolate con galletas. Ya me cayó mi galletita. Esa es mi debilidad. Creo que es una debilidad hasta de mi abuelo, creo. Muchos medicamentos se transforman, ¿cómo dirá aquí en inglés para poderlo traducir bien? Ok. Muchos medicamentos se transforman a través del hígado y son o eliminados por los riñones. Pacientes con enfermedades renales o enfermedades del hígado se habrán alertado a la farmacocinética de muchos medicamentos en comparación con individuos sanos. Los EMT deben comprender tanto la farmacodinámica y la farmacocinética de un medicamento. ¿Qué es la farmacodinámica?
Ese es el proceso mediante el cual un medicamento actúa en el farmacodinámica. Es el proceso mediante el cual un medicamento actúa en el organismo. Mientras que la farmacocinética son los procesos que el cuerpo realiza sobre un medicamento, incluyendo cómo se absorbe, se distribuye y posiblemente se modifica y se elimina. Un medicamento actúa. Ok. Farmacocinética. Si la farmacodinámica es cómo actúa, la farmacocinética la farmacocinética son los procesos del cuerpo realiza sobre el medicamento. ¿Qué es lo que hace el cuerpo sobre ese medicamento? Incluyendo cómo se absorbe, se distribuye, posiblemente se modifica y se elimina. Mientras el cual el medicamento actúa sobre el organismo. Casi que estamos hablando que la farmacodinámica es el efecto terapéutico. Ay, Dios. Perdón, recibí una llamada de mi hermano y pues obviamente hay que responderla. De hecho, si no me hubiera sonado por el reloj, pues no la hubiera contestado, porque fue el que empezó a sonar. En fin, cosas. Medicamento. Al evaluar la respuesta de un paciente a un medicamento y el seguimiento de los efectos adversos, que los efectos adversos son cualquier resultado clínico no deseado de un medicamento o considerando la administración de dosis repetidas de un medicamento. Estos conjuntos de factores determinarán la rapidez con la que un medicamento comienza a trabajar. Cuando sus efectos de cima, de su cima, cuánto durará y cuánto sería seguro administrar una dosis adicionales. La vía de administración a menudo tendrá un efecto significativo. Tanto en la farmacodinámica y la farmacocinética. O sea, la farmacodinámica es el efecto, mediante el proceso mediante el cual actúa el mecanismo. Farmacodinámica es cómo actúa y cuál es actúa el medicamento. Pero la farmacocinética es cómo se va a distribuir de un medicamento particular o sustancia. Los estados de choque alterados o signos vitales y medicamentos, las interacciones pueden alterar profundamente tanto la farmacodinámica y la farmacocinética de medicamentos administrados por proveedores prehospitalarios, claro. Porque ya saben que el shock hace que el circulatorio, es una condición en la que el sistema circulatorio no proporciona suficiente circulación para mantener las funciones celulares normales, también llamada hipoperfusión. ¿Cómo es? Homeostasis. La homeostasis es que todo está bien. Ok. Indicaciones. Ok. Entonces, bueno, porque como cuando los estados de shock, que es el compensatorio, descompensatorio e irreversible. Cuando está ya descompensatorio, que son los signos vitales están decayendo, pues paila. Pero pues cuando estamos hablando estamos hablando de esos. Pero pues obviamente cuando se constriñen las arterias y las venas, que eso se produce también por el sistema linfático, cuando sucede eso, pues cuando está en compensatorio, el corazón está bombeando más rápido, y pues al bombear más rápido, pues, pero como las venas y las arterias están constreñidas, pues el medicamento
no va a pasar tan rápido porque está tratando de compensar el estado o sea, la hipoperfusión. Mientras que si tú estás en un estado de shock descompensatorio, los signos vitales están decayendo, el corazón late más lento y entonces el medicamento no va a pasar de la misma manera que cuando está en compensatorio y ya irreversible, ya es prácticamente el deceso. Pero bueno, es por eso que habla de eso. Indicaciones son las razones o condiciones por las cuales un determinado medicamento se da. Por ejemplo, la nitroglicerina relaja las paredes de todos los vasos sanguíneos. El nitro, la nitroglicerina relaja las paredes de todos los vasos sanguíneos, tanto venas y arterias. Una cosa es constreñir y otra cosa es relajarlas. Esto aumenta el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno hacia el corazón, hacia el músculo del corazón. Por aquí la nitroglicerina puede aliviar las molestias que puede causar la angustia, la angina de pecho, la angina en el pecho. Por lo tanto, la nitroglicerina está un momentico. Angina en el pecho. Angina en el pecho. La angina en el pecho o angina es un dolor o molestia en el pecho que ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno, a menudo debido a una reducción del flujo sanguíneo. Perdón. Mira, por eso, esto es de lo otro que es importante, que del manejo de las vías respiratorias. La angina de pecho o angina es un dolor o molestia en el pecho que ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre rica en oxígeno, a menudo debido a una reducción de flujo sanguíneo en las arterias coronarias. ¿Eso qué quiere decir? No es diferente cuando yo diga que si el corazón recibe sangre internamente que destruye en el cuerpo, pero una cosa es cuando el músculo cardíaco recibe sangre en el músculo. La sangre, el músculo recibe sangre para poder bombear y poder trabajar. Y cuando no recibe, ¿qué pasa? Se produce el infarto. O cuando hay una muerte celular de parte del corazón. Eso se va a ver más adelante. Angina en el pecho solamente es un dolor o molestia en el pecho que ocurre cuando el músculo cardíaco no recibe suficiente sangre. Y nos decían que creo que esto se podía confundir con paro cardíaco. ¿Qué es la angina del pecho? Definición: la angina en el pecho es un síntoma, no una enfermedad, que indica que el corazón no está recibiendo suficiente oxígeno. Causa: suele ser causada por enfermedad coronaria, o sea, las arterias del corazón, donde las arterias que suministran sangre al corazón se estrechan o se obstruyen, reduciendo el flujo sanguíneo. Síntomas: dolor o molestia en el pecho que puede sentirse con presión o opresión o pesadez. El dolor puede irradiarse a los hombros, brazos, cuello, mandíbula o espalda. Otros síntomas pueden incluir la falta de aire, cansancio, náusea, sudoración o debilidad. Tipos: angina estable, el dolor ocurre con el esfuerzo físico y se alivia con el reposo. Angina inestable, el dolor es más severo, ocurre con mayor frecuencia y puede ocurrir incluso en reposo, lo que puede indicar un riesgo mayor de un ataque cardíaco. La angina vasoespástica de Prinzmetal ocurre cuando espasmos en las arterias coronarias, incluso en reposo. Wow. La angina, también conocida como, es un dolor o molestia en el pecho que produce cuando la parte del músculo del corazón no recibe suficiente sangre rica en oxígeno. Es un síntoma común de cardiopatía coronaria que se produce cuando las arterias del corazón se obstruyen de manera parcial o total. Miércoles. Por lo tanto, la nitroglicerina está indicada para el dolor de pecho asociado con angina. Hay momentos en los que no deberías dar un paso al costado. Hay momentos en los que no deberías dar un paso al costado sobre un medicamento, aunque generalmente esté indicado para la condición de esa persona. Estas situaciones se denominan contraindicaciones. Un medicamento está contraindicado cuando perjudica al paciente y no tendría ningún efecto positivo en su estado. Por ejemplo, la aspirina
Es un tratamiento importante para los pacientes que experimentan un ataque al corazón, es un infarto agudo al miocardio, el MI, o cuando se trata el dolor de fiebre. Sin embargo, estaría contraindicado en pacientes con sospecha de hemorragia cerebral. Miércoles. Algunas contraindicaciones son absolutos, es decir, medicamentos que nunca deben administrarse si existe una contraindicación. Por ejemplo, hipotensión grave es una hipotensión, no se acuerde, hipo. La hipotensión es una presión arterial inferior al rango normal. Es una contraindicación absoluta para la nitroglicerina. Uy. Nuevamente, por ejemplo, hipotensión grave es una contraindicación absoluta para la nitro. Algunas contraindicaciones son relativas, lo que significa que los beneficios de administrar el fármaco pueden superar los riesgos. Por ejemplo, algunas contraindicaciones son relativos, lo que significa que los beneficios de administrar el fármaco pueden superar los riesgos. Por ejemplo, el glaucoma, una afección de aumento de la presión intraocular. Glaucoma, presión intraocular, es una contraindicación relativa para muchos fármacos. Consideremos que un paciente con anafilacsia, anafilacsia es una reacción alérgica sistemática extrema, potencialmente mortal, que puede ocurrir el shock e insuficiencia respiratoria. Y no se olvide, y antecedentes de glaucoma. El glaucoma es una contraindicación relativa para el uso de epinefrina. El glaucoma es... Uy, yo esto lo voy a resaltar. El glaucoma es relativa con la epinefrina. O sea, no se debe usar la epinefrina si el paciente tiene glaucoma. Sin embargo, probablemente será más peligroso retener la epinefrina en este paciente que administrárselo. No, yo voy a resaltar este pedazo. O sea, casi que como tú dices, fue puta, le voy a aplicar la epinefrina, aún sabiendo que tiene glaucoma, pero lo importante es salvar la vida del paciente. Los efectos adversos son acciones de un medicamento distintos a los deseados. Esto también sale en una pregunta. Esto yo lo sé porque esto a mí me salió. Efectos adversos puede ocurrir incluso cuando los medicamentos se administran correctamente. Hay dos tipos de efectos adversos: efectos no deseados y efectos adversos. Los efectos no deseados son indeseables, pero representan pocos riesgos para el paciente, como un ligero dolor de cabeza después de tomar nitroglicerina. Y la nitroglicerina, más adelante lo dicen, pero si un paciente por alguna razón ha tomado, ¿cómo se llama la pastilla azul? Oh, puta, se me olvidó cómo se llama la pastilla azul. Viagra. Si el paciente ha tomado Viagra, no puede tomar nitroglicerina. Y los efectos adversos pueden ser perjudiciales para el paciente, como por ejemplo la hipotensión después de tomar nitroglicerina. Wow. Efectos no deseados. Nuevamente, los efectos no deseados son
indeseables pero representan poco riesgo para el paciente. Los efectos no deseados son indeseables pero representan poco riesgo para el paciente. Efectos no deseados son indeseables pero representan poco riesgo para el paciente, como un ligero dolor de cabeza después de tomar nitroglicerina. Efectos adversos puede ser perjudicial para el paciente, como el efecto no deseado, un efecto adverso, y para el paciente, como por ejemplo hipotensión después de tomar nitroglicerina. Considere la difenhidramina, el Benadryl. La gente considere la difenhidramina, Benadryl. Bueno, la gente toma ese medicamento para reacciones alérgicas. Indicación: el medicamento se supone que bloquea los efectos de la histamina, que es el efecto deseado. Sus efectos adversos incluyen sequedad en la boca, somnolencia, efecto no deseado. El efecto no deseado. El efecto deseado es que se supone que bloquea los efectos de la histamina, mientras que el efecto no deseado es que es la resequedad en la boca y la somnolencia. Y puede aumentar la presión del líquido dentro del ojo, es el efecto adverso. El asma es una contraindicación relativa para la difenhidramina, porque puede empeorar la presión arterial baja de las vías respiratorias, o sea, la constricción. El asma es una contraindicación relativa para la difenhidramina, porque puede empeorar la presión arterial. La presión arterial baja en las vías respiratorias y la constricción en las vías respiratorias. El asma es relativo contraindicación para difenhidramina, porque eso puede ser peor, worsen, una constricción en el lower airway. Nombres de medicamentos. Los medicamentos suelen tener dos nombres. El nombre genérico, como el ibuprofeno, es un nombre simple, claro y común. El nombre genérico se escribe con mayúscula. A veces un medicamento se llama por su nombre genérico, más frecuencia por cualquiera que sus nombres comerciales. Por ejemplo, puede que escuches nitroglicerina. Se usa con más frecuencia los nombres comerciales de Nitromist o Nitrostat. Todos los medicamentos con licencias de uso en los Estados Unidos se enumeran por los nombres genéricos en el Farmacopea de los Estados Unidos y el Formulario Nacional. El nombre genérico está aprobado para la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA. Para nuevos medicamentos, la FDA regula la seguridad y la eficacia de los medicamentos en Estados Unidos. La Ley Federal de Alimentos y Medicamentos Cosméticos, FDA, es la autoridad para hacer cumplir las normas. Ok, aquí ya vas a decir cuál es el nombre comercial y cuál es el nombre genérico. Entonces, el nombre simple, claro, y se escribe con mayúscula. No mayúscula. Ok, no es con mayúscula. El nombre genérico, como el ibuprofeno, es un nombre simple, claro, y el nombre genérico no está en mayúscula. El nombre comercial es la marca que de un fabricante le da un medicamento, como el Tylenol, que es paracetamol. Como nombre propio o nombre comercial comienza con mayúscula. O sea, el trade name, cuando le hablan de medicamentos, que es el trade name, empiezan con mayúsculas, pero cuando son nombres genéricos, medicamentos genéricos, entonces, o el nombre genérico ya sabe que todo es en minúscula. Si es el nombre comercial, la primera con mayúscula. El nombre genérico, minúscula. Los nombres comerciales en todos los aspectos se muestran en la vida diaria, no solo en medicamentos. Por ejemplo, bien conocidos incluyen el Gel-O, el Band-Aid, el Kleenex, la Coca-Cola. El medicamento puede tener muchos nombres comerciales diferentes, dependiendo de cuántas empresas lo fabriquen. Advil, Nuporin o Motrin son nombres comerciales del genérico, que el medicamento del ibuprofeno. Al nombre comercial a veces se designa mediante el uso de un símbolo registrado del relieve, es decir, Advil, marca registrada. O sea, es el nombre comercial es el nombre que le dan.
El Advil, pero el Advil, ¿qué es ibuprofeno. Entonces, eso es. Los medicamentos pueden ser medicamentos recetados o medicamentos de venta libre. En pocas palabras son prescription medication o over the counter, OTC medications. Ok, aquí esto ya lo voy a explicar. A ver, los medicamentos recetados se distribuyen a los pacientes únicamente por farmacéuticos según orden médica, mientras los medicamentos de venta libre, que son los medicamentos de OCT, que es over the counter, entonces se puede comprar directamente y sin receta médica. Esto lo voy a señalar. ¿Cómo es? Los analgésicos? No, ¿cómo es que llaman? Se me olvida el nombre. Los antibióticos solo se venden con receta, con fórmula médica. Los antibióticos. Entonces, para que lo tengan, por ejemplo, eso es, por lo menos aquí en Estados Unidos. En los últimos años, muchos medicamentos que antes solo estaban disponibles con receta médica se han vuelto accesibles en formas de venta libre, como el Nasacort, el Nexium o el Flonase. Puedes venir en contacto con pacientes que han consumido drogas reactivas como la heroína o cocaína. Otros pacientes pueden consumir remedios herbales, fármacos potenciadores, suplementos vitamínicos o medicinas alternativas, como hemos comentado. Las células del cuerpo están configuradas para funcionar mediante reacciones químicas. No pueden distinguir entre agentes farmacológicos seguros e inseguros. Cualquier medicamento que toma un paciente puede ser farmacológicamente activo y causar un efecto. Como un técnico de emergencias médicas debe preguntar a los pacientes sobre todos los medicamentos que toman. Esto es importante. Como este pedacito. Esto lo preguntas cuando haces la evaluación del paciente. Inteligencia callejera. Debido a que muchos medicamentos a base de hierbas, suplementos y medicamentos de venta libre pueden interactuar con medicamentos recetados, es una buena idea llevarlos al hospital para que el médico tenga una imagen completa del estado del paciente y de los medicamentos que usan. Las vías de administración. Los medicamentos pueden ingresar al cuerpo a través de diversas vías. Para simplificar este tema, las vías de medicamento de la administración se dividen en dos categorías: enteral y parental. Medicamentos enterales. Enteral y parental. Los medicamentos enterales entran al cuerpo a través del sistema digestivo. Normalmente la forma de medicamento será una pastilla o un líquido, como un jarabe para la tos. Los medicamentos administrados por esta vía tienden a absorberse lentamente. La mayoría de las emergencias de los medicamentos no se administran por vía oral debido al efecto retardado por absorción limitar. Este pedacito. System typically the following medication will be a pill, liquid, such a medicine. Pero entonces most emergency medications are not administered orally because they delayed absorption will limit their efficacy. It's crucial. Esto lo voy a poner en azul. Los medicamentos administrados por esta vía tienen a ser la aspirina y ciertos antipiréticos que es para la fiebre. Medicamentos para resistir a la fiebre son excepciones comunes y pueden administrarse por vía oral. Los servicios médicos de emergencia o proveedores en muchos sistemas de muchos sistemas. Los medicamentos parentales entran al cuerpo por una vía distinta al tracto digestivo, la piel o las membranas mucosas. Medicamentos parentales son a menudo se presentan en forma líquida y generalmente se administran con jeringas y agujas. Esto también. And needles.
Estos medicamentos se absorben mucho más rápidamente y ofrecen una respuesta más predecible y medible. Independientemente de la vía de la administración del medicamento, el objetivo final es conseguir que el medicamento entre al torrente sanguíneo. La absorción es el proceso por el cual los medicamentos viajan a través de los tejidos corporales hasta llegar al torrente sanguíneo. A menudo la velocidad con la que un medicamento se absorbe en el torrente sanguíneo depende de su vía de administración. Las rutas comunes del medicamento de administración se dicen a continuación. Ok. A menudo la velocidad a la que un medicamento se absorbe en el torrente sanguíneo. Absorción es el proceso mediante los medicamentos viajan a través de los tejidos corporales hasta llegar al torrente sanguíneo. A menudo la velocidad a la que un medicamento absorbe en el torrente sanguíneo depende de su vía de administración. Las rutas más comunes de medicamento de la administración se describe a continuación. Ay, todavía falta mucho, pero voy a tratar de dejarlo hasta este cuadro y ya miraremos el resto. Entonces, la ruta enteral, parental. La enteral, ya lo vimos que enteral son todos los que tengan que ver por el sistema digestivo, y parental son todas las que no sean por el sistema digestivo. Entonces, espera a ver si estoy en lo correcto. Enterales entran al cuerpo a través del sistema digestivo, sí. Y parentales entran al cuerpo en la vía distinta al tracto digestivo, ok, sí. Entonces, cuando la ruta es enteral, sublingual es debajo de la lengua, por el recto, relaciones públicas. ¿Cómo así que relaciones públicas? Es que están hablando, estos son los acrónimos, ok. Entonces, sublingual, SL, es rápido. Por el recto también es rápido, pero por la boca es lento. Parental, que es la intravenosa, es inmediato. Intraóseos, eso es inmediato. Por inhalación es rápido. Intranasal es rápido. Intramuscular es moderada. Subcutáneos o transcutáneos son lentos, o sea, cuando son parches que se ponen en la piel. Esos son los que son de manera lenta. Prefiero leer esto mañana porque ahí vamos a hablar de toda esta parte. No, en serio, casi no. Bueno. Bueno. En fin, vamos a ver hasta... ¿Qué carambas? No, pero es que aquí está este. Voy a leer este pedazo. Bueno. Entonces, dice así. Dice, por el recto. Por el recto literalmente significa a través del recto. Esta vía de administración es la más utilizada con niños debido a su administración más sencilla y confiable absorción. Los niños a menudo regurgitan parte o totalidad de un medicamento. Por razones similares, muchos medicamentos que se usan para las náuseas o los vómitos vienen o se administran en algunos medicamentos para controlar las convulsiones. Reacciones por el recto, cuando es imposible administrarlos por vía intravenosa. Buenamente por el recto, esta vía también se utiliza para administrar algunos medicamentos cuando el paciente no puede tragar o está inconsciente. Las orales. Muchos medicamentos se toman por vía oral, como dice per os. Bueno, entran al torrente sanguíneo a través... ¿Por qué dice acá?
por la boca, por la administración de medicamentos igual que el oral. Es lo mismo. Bueno, y entran, entonces muchos medicamentos se toman por vía oral y entran al torrente sanguíneo a través del sistema digestivo. Este proceso suele tardar hasta 1 hora, pero puede ser sorprendentemente rápido dependiendo de la sustancia o la forma de preparación. Una de las ventajas de usar esta vía es que no es invasiva. Los pacientes suelen estar mucho más contentos tomando una pastilla que con una aguja en ellos. También suele ser menos costoso utilizar medicamentos enterales que utilizar formas parentales. La principal desventaja de esta vía de administración es la imprevisibilidad de la absorción del medicamento. Si el paciente presenta vómitos o diarrea, la cantidad de medicamento que se absorbe se verá alterado. Algunos medicamentos, las preparaciones conocidas como tabletas de desintegración oral, se aplican directamente en la lengua, donde se disuelven. Esta es una forma de administración alternativa para pacientes con dificultad para tragar. Algunos medicamentos se ven afectados negativamente por los ácidos estomacales, por lo que disolverlos directamente en la lengua evita su descomposición por los ácidos gástricos. A ver, nuevamente ese pedazo. Esta es una forma de administración alternativa. Algunos medicamentos, las preparaciones conocidas como tabletas de desintegración oral, se aplican directamente en la lengua, donde se disuelven. Esta es una forma de administración alternativa para pacientes con dificultad para tragar. Ok. Algunos medicamentos se ven afectados negativamente por los ácidos estomacales, por lo que disolverlos directamente en la lengua evita su descomposición por ácidos gástricos. Un ejemplo de este tipo es el medicamento es el ondansetron, el Sofran, que se utiliza para tratar náuseas y vómitos. Inyección intravenosa. Intravenoso significa en la vena. Los medicamentos que se necesitan entrar al torrente sanguíneo inmediatamente pueden inyectarse directamente en una vena. Esta es la forma más rápida de administrar una sustancia química, pero la vía intravenosa no es compatible con las sustancias químicas. Por ejemplo, la aspirina, el albuterol y oxígeno no se puede administrar por la vía intravenosa. Nuevamente, los medicamentos necesitan entrar al torrente. Intravenoso significa en la vena. Los medicamentos que necesitan entrar al torrente sanguíneo inmediatamente pueden inyectarse directamente en una vena. Esta es la forma más rápida de administrar una sustancia química, pero la vía intravenosa no es compatible. Es una sustancia química, pero no es compatible con todas las sustancias químicas. Por ejemplo, la aspirina, el albuterol, que es este, o el oxígeno, y no se puede administrar por la vía intravenosa. Inyección intraósea. Intraóseo significa en el hueso. Los medicamentos que se administran por esta vía llegan al torrente sanguíneo a través de la médula ósea. Administran un medicamento por la vía intraósea en la médula ósea. Se requiere perforar con una aguja la capa externa del hueso. Debido a su dolor, la vía intravenosa es la más utilizada en pacientes que están inconscientes como resultado del paro cardíaco por un choque extremo o un choque extremo. A menudo la vía intravenosa se utiliza para niños que tienen menos recursos disponibles o que son difíciles de encontrar. Sitios de la vía de inyección intravenosa. En general, cualquier medicamento se puede administrar por vía intravenosa, se puede administrar por vía intraósea. Esta vía puede ser más conveniente en pacientes críticos a quien el acceso tomará más tiempo. Inyección subcutánea. La subcutánea significa debajo de la piel. Una inyección subcutánea se administra en el tejido graso entre la piel y el músculo, porque hay menos sangre aquí que en los músculos. Los medicamentos que se administran por esta vía generalmente se absorben más lentamente y sus efectos duran más. La inyección subcutánea es una forma útil de... Los medicamentos que se administran por esta vía generalmente se absorben más lenta y sus efectos duran más. La inyección subcutánea es una forma útil de administrar medicamentos que no se pueden tomar por la vía oral.
siempre que no irriten ni dañen el tejido. Diariamente, la insulina, las inyecciones para pacientes con diabetes, se administran por la vía subcutánea. Algunas formas de epinefrina pueden administrarse por las vías subcutáneas. Los subcutáneos son lentos y el transcutáneo. La intramuscular es moderada, o sea, que va en el músculo, mientras que la intranasal, la inhalación son rápidos. Intraoso o intravenosa son inmediatos. Ok, listo. Pero que son las que son rápidas también son por el recto o la sublingual. Eso es como el nitro. Ok. Subcutáneo, lentos. Y por la boca. La inhalación. Algunos medicamentos se inhalan en los pulmones para que se absorba más rápidamente en el torrente sanguíneo. Otros se inhalan porque los pulmones trabajan. Generalmente la inhalación ayuda a minimizar los efectos del medicamento en otros tejidos corporales. Dichos medicamentos vienen en forma de aerosoles, polvos finos y aerosoles. El sublingual significa debajo de la lengua. Medicamentos administrados por el sublingual, como por ejemplo la nitro en tabletas, entran por la mucosa oral, o sea, baja de la lengua, y se absorben en el torrente sanguíneo en cuestión de minutos. Esta vía es más rápida que la oral y protege los medicamentos de los químicos en el sistema digestivo, como los ácidos que pueden debilitarlos o inactivarlos. El transcutáneo significa a través de la piel. Algunos medicamentos pueden absorberse por vía transcutánea, como la nicotina o parches de nicotina, utilizados por personas que intentan dejar de fumar. En ocasiones un medicamento también viene en otra forma y se administra en las vías subcutáneas para lograr un efecto más duradero. Un ejemplo es el parche adhesivo que contiene nitroglicerina. Cuando están haciendo BLS o RCP, tienen que fijarse que si hay personas que tienen parches de nitro pegados en el pecho, los tienen que quitar. La intranasal o la ruta intranasal ok, la inhalación son como los este es en inhalación. La intranasal. La ruta intranasal es un medicamento de administración. Un líquido de medicamentos se impulsa a través de un dispositivo especializado llamado dispositivo atomizador de mucosa, que se llama en inglés el MAD, Mucosal Atomizer Device, el MAD. El medicamento líquido se aerosoliza y se administra en una fosa nasal. Las membranas mucosas y los vasos sanguíneos que recorren los senos paranasales y los conductos dentro de la cabeza y el cuello son muy vasculares. Por lo tanto, la absorción es bastante rápida y por esa ruta. Y son estos. El Narcan es uno de esos. El dispositivo atomizador de mucosas puede utilizarse para medicamentos aprobados para usar de manera intranasal. Palabras de sabiduría. Transdérmico. Los parches pueden contener cantidades masivas de medicamento y pueden liberarse rápidamente si los parches se mastican o se ingieren por accidente o mal uso. Los niños, a menudo los pequeños, pueden enfrentar una amenaza para la vida. Emergencias por sobredosis si mastican parches de medicamentos de adultos. Consulte si un veneno en el centro de control o una línea de control médico en estas situaciones. Parches transdérmicos, como los que contienen potenciadores opioides o medicamentos como el fentanilo o sublimase. Liberación continua de medicamento y puede complicar los esfuerzos de reanimación cuando se deja de colocar en pacientes críticos. Consulte los protocolos o directrices locales sobre
la retirada de parches transmédicos durante la reanimación y sobredosis y situaciones de sobredosis. Enumera las palabras que se utilizan para las rutas de medicamentos y entrega junto sus significados. Esto es hacer entrega junto a sus significados. Inhalación aspirado por los pulmones. Medio, inhalar o respirar. Intramuscularis, de los músculos, en el músculo. Estos son los significados de esto. Entonces, inhalation, que es inhalar en el Latin form. Inhalatio, drawing air into the lungs. Bueno, prácticamente inhalación ya saben que es que se inhala. Intramuscular ya saben que son los músculos. Intraóseo, que es IO, que es en el hueso directamente. Intravenoso, que es IV, que va directamente a las venas. Per o PO es a través de la boca. Per mouth, casi que es per rectum, o sea, por el recto. Subcutáneos, que va debajo de la piel. Sublingual, debajo de la lengua. Transcutáneos o transdermal, que es a través de la piel. Y las intranasales, que lo acabamos de ver, que es como el Narcan. Asegúrese absolutamente de seguir las precauciones estándares de administrar cualquier medicamento, en particular los fármacos tópicos. Si el medicamento puede ser absorbido por la piel del paciente, también puede ser absorbido por la suya. Es por esa razón que ustedes deben usar, ¿qué cosa? Sí, deben usar sus guantes, sus PPE, deben usarlos. Voy a leer este último pedazo. Formas de los medicamentos, que esto también es otra cosa. La forma de un medicamento generalmente la administración determina por el fabricante. Por ejemplo, una tableta o un spray no se pueden administrar mediante una aguja. El fabricante elige la presentación para garantizar la vía de administración adecuada, el momento de su liberación en el torrente sanguíneo y sus efectos en los órganos o sistemas corporales dadas. Y el EMT debe estar familiarizado con los siguientes 7 medicamentos formulados, que estos son los que pueden formular, que pueden administrar los EMT. Esto es mejor que lo veamos mañana en uno solo, pero lo vamos a leer. Y esto van a estar ahí, comprimidos por cápsulas, soluciones y suspensiones. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí porque esto va a ser importante para leerlo, pero voy a leer el primero. Comprimidos y por cápsulas. La mayoría de los medicamentos que se administran por vía oral a pacientes en adultos son en tableta o cápsula. Las cápsulas son cápsulas de gel rellenas de polvo o líquido, como hay Adviles, que son así. Medicamentos, si la cápsula contiene líquido, la cubierta está sellada y suelen ser blandas. Si la cápsula contiene polvo, la cubierta suele ser separable. Las tabletas suelen contener otros materiales mezclados con el medicamento. Algunas tabletas están diseñadas para disolverse rápidamente en pequeñas cantidades de líquido para que puedan administrarse por la vía sublingual, o sea, por debajo de la lengua, y absorberse rápidamente. Por ejemplo, es sublingual la nitroglicerina, la tableta de nitroglicerina utilizada para tratar el dolor del pecho en pacientes con enfermedades cardíacas. Estos medicamentos son especialmente útiles en situación de emergencia, porque los medicamentos que deben tragarse, luego digerirse requieren más tiempo para hacer efecto. Por ejemplo, un oral dolor medicamentos es menos útil que un dolor intravenoso. Un medicamento oral es menos útil que un medicamento intravenoso cuando se necesita alivio del dolor inmediatamente. Bueno, la
Hagamos este pedazo ya. Soluciones y suspensiones. Una solución es una mezcla líquida de una o más sustancias que no se pueden separar filtrándolas ni dejándolas reposar. Uy, esto sale en una pregunta. Una solución es una mezcla líquida de una o más sustancias que no se pueden separar filtrándolas ni dejándolas reposar. Las soluciones se pueden administrar casi por cualquier vía. Cuando se administran por vía oral, las soluciones pueden absorberse en el estómago con bastante rapidez porque el medicamento está disuelto. Esto sale una pregunta y yo me acuerdo que sale así literalmente. Así, literal, sale así. Y la otra no me acuerdo con la suspensión. Aquí habla la suspensión. Ok. Nuevamente, una solución es una mezcla líquida de una o más sustancias que no se pueden separar filtrándolas ni dejándolas reposar. Las soluciones se pueden administrar casi por cualquier vía cuando se administran por la vía oral. Las soluciones pueden absorberse en el estómago con bastante rapidez porque el medicamento ya está disuelto. Las soluciones especialmente preparadas se pueden administrar por vía intravenosa, intramuscular o inyección subcutánea. Si un paciente tiene una inyección subcutánea, administrar por vía intravenosa, intramuscular o inyección subcutánea. Si un paciente tiene una reacción anafiláctica, puede ayudarlo a autoadministrarse una solución de epinefrina utilizando un autoinyector, el EpiPen. La reacción en muchas sustancias no se disuelven bien, muchas sustancias no se disuelven bien en líquidos. Algunos de estos pueden molerse en partículas finas y distribuirse uniformemente en un líquido al agitarlo o removerlo. Este tipo de mezcla se denomina suspensión. Un ejemplo es el acetaminofén. El Tylenol, la suspensión, se administra a bebés y niños para controlar la fiebre o aliviar el dolor. Este pedazo es la otra. La suspensión y la solución. La solución no se puede separar, mientras que la suspensión sí se puede separar. Por ejemplo, muchas sustancias no se disuelven bien en líquidos. Algunos de estos suelen molerse en partículas finas y distribuirse uniformemente en un líquido al agitarlo y removerlo. Este tipo de mezcla se denomina suspensión. Una mezcla de partículas molidas que se distribuyen uniformemente en un líquido pero no se disuelven. Pero no se disuelven. Pero que no se disuelven. La solución. Una mezcla líquida que no se puede separar filtrándola y dejándola reposar. El acetaminofén y el Tylenol son una suspensión que se administra a bebés y niños para controlar la fiebre o aliviar el dolor. Las suspensiones se separan si se dejan reposar o se filtran. Es importante, ¿cuál es la palabra? Disuelven, ok. Las suspensiones se separan si se dejan reposar o filtrar. Es importante agitar o remover el contenido y de una suspensión antes de administrarlo para asegurar que el paciente reciba la cantidad correcta del medicamento. Las suspensiones, este pedazo. Las suspensiones suelen administrarse por vía oral, pero a veces se administran por vía rectal. En ocasiones se aplican directamente sobre la piel para tratar problemas cutáneos. Es posible que haya usado loción de calamina. De esta manera, las suspensiones inyectables se administran por vía intramuscular o inyección subcutánea. Solamente ciertas inyecciones de hormonas o vacunas se administran de esta manera debido a las partículas en suspensión. No se pueden administrar por inyección intravenosa porque las partículas suspendidas no permanecen disueltas. Dosis inhaladores. Media dose o inhalers. ¿Qué es esto? Son líquidos o sólidos que se rompen en gotitas o partículas.
lo suficientemente que pequeñas y pueden inhalarse. El inhalador de dosis medida. El inhalador de dosis es un aerosol en miniatura que se utiliza para dirigir dichas sustancias a través de la boca hasta los pulmones. A menudo se utilizan en pacientes con enfermedad respiratoria como asma o un efisema pulmonar. Efisema es una enfermedad de los pulmones en la que hay una dilatación extrema y eventual destrucción de los alvéolos pulmonares con un intercambio eficiente de oxígeno y dióxido de carbono. Es una forma de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un MDI o un inhalador entrega la misma cantidad de medicamento cada vez que se usa, porque una inhalación del medicamento realmente se suspende en un pulsor. El inhalador debe agitarse vigorosamente antes de que cada medicamento se administre. Muchos pacientes que usan inhaladores también se autoadministran medicamentos con un nebulizador. El uso de inhaladores, dosificadores y nebulizadores se abordará más adelante en este capítulo. Los medicamentos tópicos. Las lociones, cremas y ungüentos son medicamentos tópicos, es decir, se aplican sobre la superficie de la piel y afectan solo esa zona. Las lociones contienen la mayor cantidad de agua y los ungüentos una menor. Las lociones, a este pedacito. Las lociones como la loción de calamina se absorben más rápidamente y los ungüentos como la loción triple y antibiótico ungüento neosporin más lento. La crema antibiótico en ungüento lento. La crema de hidrocortisona para disminuir la picación de la piel es un ejemplo de una crema médica que también se puede administrar de forma de ungüento. Medicamentos transcutáneos. Transdérmicos son los medicamentos que están diseñados para absorberse a través de la piel o por la vía transcutánea. Medicamentos como la nitroglicerina, las pastas suelen tener propiedades o sistemas de administración que ayudan a dilatar los vasos sanguíneos en la piel y por lo tanto la velocidad de absorción en el torrente sanguíneo. A diferencia de la mayoría de los medicamentos tópicos que trabajan directamente en el sitio de la aplicación transdérmico, los medicamentos suelen estar destinados a tener efectos sistémicos en todo el cuerpo. Una nota de precaución: si toca un medicamento con la piel al administrarlos, lo absorberá con la misma facilidad que el paciente. Esto puede ser muy peligroso. Por ejemplo, si absorbe la nitroglicerina, tu presión arterial puede caer y provocar que se desmaye mientras conduce la ambulancia al hospital. Un sistema de entrega transcutánea es el parche adhesivo, es un medicamento. Los parches se adhieren a la piel y permiten una aplicación uniforme, una absorción uniforme. Un medicamento durante muchas horas. Medicamentos con receta y de venta libre, o que son over the counter, vienen en este formulario. Ejemplos más comunes son la nitroglicerina, nicotina, algunos analgésicos o algunos anticonceptivos orales, que son de esta manera. Los geles. Un gel es una sustancia semilíquida algunos medicamentos son transcutáneos administrados a través de la piel, como la nitroglicerina parche mostrado. El gel es una sustancia semilíquida, se administra por la vía oral en forma de cápsula a través de tubos de plástico. Los geles suelen tener consistencia de pastas o cremas, pero son transparentes y claros. Gelatinoso significa espeso y pegajoso, como la gelatina. Dependiendo de las indicaciones médicas locales, como un EMT, puedes dar glucosa oral en gel formulado para un paciente con diabetes. Las tabletas de glucosa o en gel. Esto se lo puede dar a un paciente que tiene problemas lo acabo de leer, con diabetes. Gases para inhalación. Los medicamentos gaseosos no son sólidos ni líquidos. Medicamentos más comunes utilizados en la forma gaseosa
es el oxígeno. Puede que no pienses que el oxígeno como un medicamento, sin embargo, en su forma concentrada es un potente medicamento que tiene efectos sistémicos. Administrarás este gas a través de una mascarilla de antirrespiración, una cánula nasal o un dispositivo bolsa de mascarilla. Las directrices actuales y riesgos potenciales de oxígeno se discuten en cuestiones de administración en el capítulo 11 y las vías de respiratorias. Palabras de sabiduría: cuando documentas el uso de oxígeno, incluye el caudal en litros. El tiempo del oxígeno fue entregado, generalmente registrado en hora militar. En el tipo de dispositivo utilizado, por ejemplo, a las 0,15, máscara antirrespiración a 15 litros por minuto. El paciente refiere que la dificultad para respirar ha mejorado. Siempre recuerde documentar la respuesta del paciente a oxígeno administrado. Entonces tenemos 7, que son gases para inhalación, los geles, los medicamentos transcutáneos, los medicamentos tópicos que son locales sobre la piel, y transcutáneos que son los parches. Los inhaladores o los metered dose, los inhaladores, los soluciones y suspensiones, y comprimidos y en cápsulas. Esos son los 7. Y ya este pedacito bueno, esto ya lo veremos mañana. Los rights, el correcto. No, esto yo prefiero tomarlo en un solo capítulo. Muchachos, muchas gracias y que pasen buena noche. Mañana vamos a ver un capitulazo. Capitulazo para poder continuar. Muchas gracias y buenas noches.